Herminia abrió tímidamente los ojos. Su cicatriz le dolía muchísimo, pero su cabeza no. Estaba atontada y desorientada. Lo primero que observó fue una luminaria blanca instalada en un techo también blanco. Asustada, pretendía levantarse de golpe, pero su cuerpo no se lo permitía. Estaba cansada y sin fuerzas. Su entorno también era blanco y liso. Hasta los escasos muebles eran de un blanco inmaculado. Lo único de distinto color en la estructura era la puerta, de acero, y un ojo de buey por encima de una pequeña compuerta, también cerrada. Herminia estaba en la habitación de un psiquiátrico. Sus padres habían conseguido encerrarla por fin. La joven estudiante quiso estallar en cólera y revolverse en la cama, pero estaba atada y drogada. Lo único que consiguió fue que se le cayeran las babas. Su personalidad seguía siendo fuerte y exigente con ella misma, pero los medicamentos habían hecho que su yo físico fuera tan débil y maleable como una hoja de papel. Cuando el agobio se le pasó, comenzó a hacerse preguntas. ¿Cuánto tiempo llevaba ingresada? ¿Fueron sus padres quienes la ingresaron? ¿Acaso Simón, el veterinario, la había delatado? Pero estas preguntas circunstanciales no eran rival para la gran cuestión. ¿Cómo podía estar consciente de ella misma estando tan drogada con pastillas y medicamentos? Y era verdad, podía pensar con toda claridad, pero su cuerpo estaba sufriendo los efectos. Podía apreciar hasta cómo parpadeaba de manera muy lenta. Herminia estaba tan consciente de sí misma que su reloj interno funcionaba a la perfección. Sus sentidos, aunque lentos, parecían también funcionar, ya que notó cuando su vejiga se soltó por sí sola y se orinó encima. Su corta experiencia como residente le hizo entender que le habían dado un psicofármaco extremadamente potente, puesto que el olor de la orina era muy característico, parecido al de alguien que consumía espárragos con frecuencia en su dieta. Solo un par de horas después, por fin entró una enfermera, que la desató, aseó, inyectó el psicofármaco y volvió a atar con las correas. Eso era extraño, ya que estaba medicada fuertemente y unas correas no eran necesarias para alguien en su estado. Y así pasaron unos días, enganchada a una sonda que la alimentaba, como si estuviera en coma. Con el tiempo, la mente de Herminia se hacía más fuerte y a veces tomaba el control sobre su cuerpo. Cuando se intentó comunicar con la enfermera que la atendía, ésta pareció asustarse y salir de la sala para volver con el doctor que estaba en casa de sus padres. Según sus últimos recuerdos anteriores a los del psiquiátrico, aquel doctor solo la chequeaba y ajustaba la dosis cada vez que la joven quería tomar las riendas de su cuerpo. Herminia calculó que pasó un mes aproximadamente en esa situación, cada vez más fuerte. Su mente se resistía a ser un vegetal, pero ese grito de desesperación interna solo la llevó a la peor parte. En la última visita del doctor, le escuchó decir que su cuerpo se estaba volviendo inmune al psicofármaco y que tenía que buscar otro método para el borrado más eficiente. La joven estudiante no dudó sentirse mal, ya que su cuerpo no podía estremecerse al ver la cara de satisfacción que aquella enfermera puso al mirarla mientras el doctor hablaba. Y así fue. Al día siguiente la llevaron a otra sala muy distinta. También era blanca, pero estaba llena de máquinas obsoletas que Herminia reconocía de haberlas visto en la universidad. La iban a aplicar electrochoques. Ella misma pensaba que no podía ser. La terapia de electrochoque estaba obsoleta y prohibida en su país. Se consideraba una tortura. Pero ni corto ni perezoso, el doctor y la enfermera colocaron en su cabeza los electrodos pertinentes. Antes de que terminaran de preparar a Herminia para el choque eléctrico, el doctor regañó a la enfermera. «No podemos colocarle los conectores así», dijo el médico enfurecido. Lo siento, doctor, respondió la enfermera. Solo estoy siguiendo el protocolo. Le recuerdo que la paciente tiene un objeto metálico alojado en el lóbulo frontal. Queremos borrarle la conciencia, no matarla. No pasaron ni 5 minutos cuando Herminia recibió la primera descarga. Fue devastadora.
Ella quería gritar a pleno pulmón, pero su cuerpo seguía sin reaccionar bajo su voluntad. En cambio, este se movía sin control, temblando violentamente. Herminia comenzó a ver de nuevo cómo esa neblina blanca volvía a invadir su campo visual. Estaba recordando. La niña Herminia se encontraba al fondo de una grieta con su mellizo Samuel. Se tocó la nuca porque le dolía, manchándose la mano de su propia sangre. Su hermano estaba cerca de ella, llorando mientras se agarraba una pierna con muy mal aspecto. La niña ayudó a su hermano a levantarse mientras sus padres venían corriendo. Herminia recordó cómo vendaron a Samuel y le llevaron en brazos, pero en vez de retornar o pedir ayuda, siguieron su camino, subiendo el monte. A lo lejos se veía una cueva y en el umbral un anciano vestido con túnica sosteniendo un candelabro. Herminia se despertó en la cama del psiquiátrico nuevamente. Le dolía mucho la cabeza. Seguía siendo ella misma y podía seguir recordando las cosas a la perfección, pero, de algún modo, sabía que si seguía recibiendo electrochoques en la cabeza, sería fatídico para ella. Quería echarse a llorar, pero no podía. Un ruido atrajo su atención. Era la puerta que se estaba abriendo de nuevo, pero esta vez, vestido con una bata blanca, unos ojos conocidos se cruzaron con su mirada. Era Simón, el veterinario. Ahí estaba, vestido con una bata blanca como la de los celadores del psiquiátrico, manteniendo su mirada con la de Herminia. ¿Qué hacía ahí Simón? Lo siento mucho, Herminia, dijo el veterinario con una actitud de pesadumbre mientras rebuscaba en una bolsa médica. Herminia no se lo podía creer. ¿Simón fue quien la traicionó? ¿Estaba compinchado con sus padres? ¿Es posible que sus progenitores lo hubieran sobornado? Sí, la familia de Herminia era muy adinerada y vivían a todo lujo. Ya no podía ir peor a la joven, pero Simón sacó una jeringa con un fluido a su lado, la miró al trasluz y le sacó el aire con 2 toquecitos. De verdad, Herminia, que lo siento muchísimo, volvió a decir Simón mientras le clavaba la aguja en el cuello, directa a la yugular. La joven empezó a convulsionar sin control. Babeaba y moqueaba. Su boca comenzó a emitir sonidos. Simón la sujetaba desde arriba, aguantando los tirones que estaba dando atada a la cama. Herminia notaba cada latido de su corazón como si fuera una onda expansiva que estremecía su cuerpo inmovilizado por las correas, hasta que su órgano vital se detuvo súbitamente. ¿Herminia?, dijo Simón mientras la joven se desvanecía en un hálito de neblina blanca que nublaba sus ojos. La joven volvía a ser niña. Estaba a hombros de su papá. Le dolía mucho la nuca, pero estaba vendada. Su hermano estaba llorando en brazos de su madre, con un fuerte moratón en el tobillo. Estaban llegando a la entrada de una cueva, donde un hombre vestido con túnica, sujetando un candelabro, les esperaba. La familia entró guiada por ese hombre. Herminia recordaba a la perfección el eco de los llantos de su hermano. Calculó que estuvieron caminando unos 15 minutos con paso de adulto entre pasadizos subterráneos hasta que el aire se volvió rancio y cargado. Olía a leña de chimenea. El fondo del túnel estaba muy iluminado. Se podían apreciar el juego de sombras de antorchas y hogueras al crepitar. Era una cavidad enorme, llena con lámparas de aceite y personas con túnicas que rezaba en torno a un altar de piedra. Una sacudida despertó a Herminia. Antes de abrir los ojos, pudo comprobar que se podía mover y no estaba atada. Se encontraba en una sala de autopsias totalmente desnuda. La reconocía de sus prácticas en el hospital. Asustada, se incorporó. La enfermera que le atendía estaba de pie a un lado, sujetando una bandeja de instrumental que soltó de golpe con la impresión. ¿Qué está pasando? ¡Doctor!, exclamó la enfermera. La mente de Herminia funcionaba a todo tren. Tenía que ser rápida. Sin vacilar,
Puso los pies en el frío suelo y cargó contra la enfermera, pero su cuerpo estaba atrofiado por estar tantos días en la cama y no pudo con ella. La enfermera la redujo sin problemas en el suelo mientras gritaba como loca llamando al personal para que la ayudaran. Un estruendo de cristales asustó a ambas. Herminia pudo ver cómo un gigantesco perro atravesaba una de las ventanas que daba a la calle. Era Herodes, que intimidó a la enfermera y la arrinconó contra una de las paredes, ladrando enfurecido. Por la ventana rota estaba Simón, que le incitaba con gritos a salir por allí. Como estaba en shock, Herminia lo veía y escuchaba todo como si estuviera dentro de una burbuja, pero su mente seguía teniendo conciencia. Levantándose como pudo, corrió hacia el veterinario y de camino agarró una bata doblada de uno de los estantes. «¡Ven aquí, Herodes!», gritó Simón mientras ayudaba a Herminia a salir por la ventana. Uno de los cristales rotos, que aún quedaban en el marco, hirió en la pierna a la joven, pero no se detuvo. Los tres corrieron en dirección a un bosque cercano. Herminia estaba por fin en el mundo exterior otra vez. En su huida, empezaron a escuchar disparos a sus espaldas. «¡Mierda!», gritó Simón. «¿Pero qué clase de centro médico tiene a sus celadores armados?». Entre jadeos, Herminia respondió: «Uno para hacer desaparecer a gente adinerada». Y era cierto. Tras de ellos, los fornidos celadores les perseguían con pistolas que no dudaban en utilizar. Al intentar proteger su dueño, Herodes fue a enfrentarse a ellos. «¡Herodes, vuelve!», gritó desesperado Simón mientras cargaba al hombro a la indefensa Herminia. Pero el perro no obedeció. Corría de un lado para otro recibiendo balazos y cargando contra los celadores. Simón sabía que tenía que poner a salvo a la joven, y con lágrimas en los ojos, se introdujo en el bosque hasta dar con un pequeño 4x4 en el que metió a Herminia. A lo lejos, seguía escuchando los disparos. «Gracias, amigo», dijo en voz baja Simón, mientras sus lágrimas resbalaban por sus mejillas. Esta vez no hubo sueño. Herminia se desmayó en el 4x4 mientras Simón golpeaba enfurecido el volante por haber perdido a su perro. La joven despertó en una casa de campo vieja. Simón la había tapado con unas mantas y le estaba dando puntos en la pierna que se rajó con los cristales de la ventana en su huida. Le dolía bastante. «¡Ay!», exclamó Herminia nada más despertarse. «Estate quieta», dijo Simón con cara de evidente enfado. «Más vale que merezca la pena el haber ido a rescatarte. He perdido a Herodes». «Lo siento mucho, Simón», respondió la chica muy tristemente. «No te preocupes», dijo el veterinario centrado en su labor de coser la piel. «¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué me inyectaste?». «Ah, sí. Eso. Si haces bien la mezcla del medicamento para la eutanasia de los animales, te provoca un paro cardíaco. Pero si haces una medida justa, te deja el corazón tan ralentizado que pareces estar muerta. Medí las dosis como si fueras un potro y una ternera grande». Herminia no lo dejó terminar. Sin previo aviso le propinó un bofetón, lo que produjo que se le entreabriera la bata que había robado de la sala de autopsias. «¡Ah!», exclamó Simón por el escozor en su mejilla. «¡Ah!», volvió a decir mientras suavemente, de reojo, miraba cómo Herminia se volvía a tapar. «Aunque no te lo creas, te pedí perdón antes de hacer nada, pero estabas en estado comatoso. Ahora veo que no fue así». «Lo percibí todo perfectamente», respondió Herminia indignada, cual señorita, con la pierna estirada para que Simón siguiera dándole puntos. «Está bien, te perdono. Pero, ¿cómo supiste dónde estaba?». Simón sonrió perspicaz, centrado en los puntos de sutura. No quería levantar demasiado la vista,
para no ver de lleno las partes pudendas de su amiga, ya que estaba en una posición de indefensión mientras tenía su pie apoyado en su rodilla y le cosía la espinilla. Bueno, empezó a hablar el veterinario. La policía al final vino directamente unas horas después de que te fueras de mi clínica. Me interrogaron y yo les dije que no sabía qué había pasado, que yo acababa de llegar y me lo encontré todo así. Pensé que me iban a arrestar por mentir cuando investigaran, pero no lo hicieron. Directamente se fueron corriendo a otro lugar. De reojo observé que tenían una aplicación de rastreo de teléfonos. Estaban rastreando tu teléfono móvil, Herminia. «Cabrones», dijo la joven, arrastrando las palabras. «Sí, eso pensé yo», continuó hablando Simón. «El caso es que tengo clientes en la policía». Al mirar la cara de confusión en el rostro de la joven, se explicó. No malinterpretes, por favor. Mis clientes son los perros de la policía. Esos que olfatean drogas y explosivos. Yo les hago el chequeo médico». Herminia rió al darse cuenta de que se había confundido, y Simón no pudo evitar sonreír tiernamente al verla distraída por fin. La joven, en cambio, se encandiló con la sonrisa de él y el respeto con el que la trataba. «Sí, cuando me conociste hace años, cosa de la que yo ni recuerdo, estaba cuidando a Herodes, porque al principio era un perro policía. Prometía mucho, era el mejor olfateando narcóticos. El problema es que también se los comía, y claro, al final me lo acabaron dando. Un perro que hace desaparecer las pruebas no es válido para el servicio policial». Simón sonreía contando esa historia despreocupado, mientras hacía reír de paso a Herminia, que por un instante parecía olvidar todos los males por los que estaba pasando. Le encantaba verla así. Pero la estudiante de medicina enseguida cortó su risa en seco y se puso seria. «Ahora soy yo la que te pide perdón», dijo Herminia muy seriamente, para echarse a llorar justo cuando Simón cosía el último punto. «Herodes ha muerto por mi culpa». El veterinario no pudo evitar levantarse y abrazarla mientras la joven mojaba su ropa con sus lágrimas. «No te preocupes. Sube al ático. Ahí encontrarás ropa que creo es de tu talla. Aséate y vístete. Necesitas comer algo. Durante la cena te contaré el resto». Y así hizo la joven. En el ático había una habitación con baño. Parecía la de una chica. De hecho, en la mesilla de noche había una foto del propio Simón con otra joven rubia muy guapa y atlética, ambos acariciando un caballo que asomaba la cabeza por el portillo de una cuadra. Por la ventana se podía ver dicha cuadra, pero no parecía contener caballos. No pudo evitar sentirse triste por dentro. Simón aparentaba tener una pareja. Después de asearse y vestirse con ropa más cómoda, Herminia bajó las escaleras y comenzó a olisquear el ambiente. Un sabroso aroma invadía la casa campestre y la guiaba hacia la cocina. Simón estaba cocinando un puchero que parecía apetitoso. De manera inconsciente, la joven supo que Simón era un chico especial y completo. Mientras cenaban, el veterinario continuó su historia. «Como te estaba contando, en la policía tengo alguna amiga. De hecho, esta casa es suya, herencia de sus padres. Antes era una granja con caballos. Mi amiga Susana accedió a los registros y pudo pasarme la última localización de tu teléfono, que resultó ser tu casa». «¿Amiga? Perdón, ¿Susana?», dijo Herminia de manera bobalícona mientras comía como una descosida. «Sí», contestó Simón. «Esta es su casa. No te preocupes, le pedí permiso para usarla durante las vacaciones. Ella tiene mucho trabajo en el departamento, así que no se pasará por aquí. Me está haciendo un favor». Herminia se decepcionó a sí misma por unos instantes. No sabía por qué, pero quería esclarecer si esa tal Susana era una amiga o su novia. Pero las circunstancias no eran para pensar en ello. Avergonzada, miró fijamente a su plato y siguió comiendo mientras el veterinario continuaba. «Después me costó mucho tiempo localizarte,
Es como si hubieras desaparecido del mundo. Hasta llegué a pensar que estabas en otro país. Sobre todo al enterarme que tu familia era rica y poderosa. No sabía que tus padres son los dueños de la farmacéutica Nemorex. Creía que había desaparecido junto al resto de Cyborg Dam cuando cayó. Sí, bueno, contestó Herminia mucho más avergonzada de lo que ya estaba. No sé qué pasó. No soy economista, pero mis padres tenían la gran mayoría de las acciones. Cyborg Dam era el dueño del 51% y al desaparecer, legalmente mis padres recibieron el resto. No sé cómo explicarlo. Herminia, eres rica. Me da igual tener todo el dinero del mundo, Simón. Mi sueño era ser radióloga, la mejor de Europa. La joven agarró la cuchara con mucha fuerza. Y por culpa de este trozo de inmundicia que tengo en el cerebro, no me puedo ni acercar a una máquina de resonancia. Al ver que la joven iba a entrar en un ataque de nervios, Simón la interrumpió. Tranquila, Herminia. No pasa nada. Estoy aquí para ayudarte. No me interesa tu dinero. Simplemente te encontré porque no pude dejar de acordarme de ti desde que te fuiste de la clínica. Esa cicatriz que tienes en la ceja. Herminia, a ti te han aplicado una lobotomía.